Bien, amigos, continuamos con el día. Y ayer fue sometido el proyecto de presupuesto para el 2021. Lo entregaron el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, y el director de presupuesto, José Rijo Presbot. Lo depositaron anoche en la Cámara de Diputados. Sobrepasa del billón de pesos y los ministerios que tendrán mayor presupuesto, educación sigue siendo el principal, que sigue con su asignación del 4% del Producto Interno Bruto, y que tendrá para el 2021 194.500 y pico de millones, 194.510. Y gran parte de esos recursos se van a la educación a distancia. La verdad es que se está haciendo una inversión grande en la comunicación a distancia, que no estábamos preparados para eso, como nadie lo estaba, que estábamos retrasados en esa modalidad, no habíamos hecho nada para la educación a distancia cuando otros países venían haciéndolo, y eso nos ha obligado a ponernos las pilas, que va a ser difícil que resulte un éxito la educación a distancia en un primer año que es de imprevisto, a empujones, sin experiencias previas, sin planificación previa, y por lo tanto lo que debemos esperar es un año escolar con problemas, porque va a ser, no podemos pedir un año escolar exitoso porque no hay condiciones reales. Sin embargo, comenzaremos. Y si bien este año escolar es previsible que tenga muchos tropiezos, pero en realidad estamos avanzando en algo en lo que estábamos dormidos. A la larga, para el próximo año escolar, ya habrá muchas experiencias que se podrán aprovechar y eso contribuirá a mejorar la educación dominicana. Después de educación, que tiene, como ya dije, 194.000 y pico de millones de pesos, salud pública tiene 107.000 millones, principalmente por la lucha contra el COVID-19 y también, de manera muy importante, para los 2 millones y pico de dominicanos que no estaban en el Seguro Nacional de Salud y que fueron integrados. Eso cuesta. Bueno, pues usar el presupuesto como debe ser. El presupuesto no debe ser para robárselo, sino para invertirlo en la salud de la gente, entre otras cosas. Después de educación y salud pública está la presidencia. Y esto por los programas sociales que tiene la presidencia. Va a contar, pero está lejos de educación y de salud pública, lejísimos. 25.436 millones. Compárelo, es menos de una cuarta parte de lo que tiene salud pública y menos, déjame ver, de 25.000 a 195.000 millones, como una séptima u octava parte de lo que va a tener educación. Hay incrementos también a el Ministerio de Interior y Policía y ojalá que esto sea porque se va a invertir en la seguridad ciudadana. Ojalá, eso es lo que esperamos. Hay incrementos también para agricultura, muy importante. Para obras públicas, porque hay un programa de obras. Y para el Ministerio de la Mujer. Y ojalá también que los planes de ese ministerio estén orientados a una mayor protección a las mujeres que son víctimas de maltrato. Eso es una tarea pendiente. Tenemos demasiados feminicidios, demasiado maltrato. Y siempre lo hemos dicho en este programa. Los gobernantes y los políticos en general dicen sus intenciones en los discursos,
pero sus realidades están cuando gobiernan y la atención de sus políticas está ¿dónde? En el dinero, en los recursos que emplean. ¿Dónde están los recursos? En educación, bueno, bien. En salud pública, bien. En proteger a la mujer, bien. En la seguridad pública, bien. No en las botellas que sirven para el clientelismo y para la corrupción. De manera que eso es lo que vemos a simple vista en el presupuesto que ha sido sometido anoche. No ha habido tiempo de analizar mucho, pero ustedes saben que Javier Cabreja, aunque muchos creen que es abogado, Javier Cabreja es economista. Entonces vamos a pedir la opinión de ese economista. Javier. Esta pieza, que sabemos es la principal herramienta de desarrollo de un país, como lo es el presupuesto que se presentó el día de ayer, es el primer presupuesto completo que presenta este nuevo gobierno y que indica, como tú muy bien señalabas, cuáles son las prioridades que tiene este nuevo gobierno. Se presenta en una situación muy particular que no se esperaba hace 7 u 8 meses ni en el país ni en el mundo. Recordemos que la proyección del comportamiento del PIB para este año no es muy positiva, no es nada positiva, porque después de haber tenido una tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto de alrededor de un 5, un 6%, pues este año se espera que el crecimiento negativo del PIB sea en esa misma proporción, entre un 5 y un 6%. Habría que esperar el comportamiento de este último trimestre del año, pero que recordemos que el primer semestre de este año el decrecimiento de la economía fue de menos 8.8%, es decir, significativo. Y esto pues ha impactado y impactará y seguirá impactando la economía y el presupuesto para el próximo año. Y lo que se espera es que el año que viene sea un año de recuperación económica. Se proyecta que quizás a mediados del próximo año comience ese proceso de recuperación y de reactivación de la economía. Por eso es una situación sumamente particular y especial que ha estado implicando desde el gobierno asumir la posición que correctamente ha estado asumiendo el Estado dominicano. Primero, que el Estado tenga una participación sumamente activa en la economía a partir de gasto y a partir de una inversión importante, de forma tal que pueda contribuir con la reactivación de la economía. Esto por un lado. En segundo lugar, que haya una racionalidad mucho mayor en el gasto público y podamos avanzar en un gasto público de calidad. Y ya el nuevo gobierno ha estado dando muestra de su interés de gastar en las áreas que son esenciales. No solo por la inversión que está haciendo en estas áreas que ya tú indicabas de salud o de educación, sino por la reducción de gastos en aquellas áreas en el que no son necesarias, ya sea por la duplicación de instituciones, ya se han eliminado varias instituciones del Estado, o por la reducción de una nómina súper abultada que había en distintas instituciones del país. Y tenemos el caso, por ejemplo, del Ministerio de Relaciones Exteriores. Eso, bueno, conduce a un gasto y a un uso de los recursos públicos más eficiente en un periodo de tanta precariedad económica como la que tenemos en la República Dominicana. Bueno, y un tercer aspecto está relacionado con el tema del financiamiento. A pesar de que durante tanto tiempo hemos criticado y cuestionado el tema del endeudamiento público, no hay manera de salir de esta situación de profunda crisis económica si no hay un apoyo o un financiamiento público importante a través del endeudamiento. Entonces, esto va a estar presente a lo largo del próximo año.
Ya tú hablabas del monto histórico de este presupuesto de más de $1 billón de pesos, por primera vez, cifra que por primera vez se alcanza en el país. Los ingresos estimados para el próximo año serán de 746,000 millones de pesos y los gastos de 891,000 millones de pesos, más de 891,000 millones de pesos, lo que implicará que tengamos un déficit para el año 2021 de 145,000 millones de pesos, lo que representa un 3% del Producto Interno Bruto. Es un déficit importante, incluso yo lo veo por debajo de lo que estimaba producto de esta profunda crisis que estamos viviendo. Y claro, es un déficit, indicaba ayer el ministro de Hacienda y el director de presupuesto, que está por debajo del déficit estimado del presupuesto que se presentó en el año 2020. 16 instituciones o 16 ministerios del país ven reducido su presupuesto, y esos ministerios a lo que tú hacías referencia, Uchi, 6 ministerios estarían incrementándose, se le estaría incrementando el presupuesto, y de alguna manera se establece la prioridad de inversión del Estado Dominicano. Aquí solo alguna cosa. Tú hablabas del Ministerio de la Presidencia y te refería a los 25,000 millones de pesos que será invertido, pero eso será invertido solo en una de las áreas o de los programas del Ministerio de la Presidencia, porque recordemos que este ministerio tiene tanto el Ministerio de la Presidencia como el Ministerio Administrativo de la Presidencia y el Gabinete de Política Social. Y entonces, en conjunto, esto va a significar cerca de algo más de 67,000 millones de pesos para este año, para este ministerio. El Ministerio de Obras Públicas, más de 48,000 millones de pesos, como indicabas, de los cuales 9,000 millones serían utilizados para el desarrollo de infraestructura física de calles y avenidas para acceso adecuado a servicio de transporte. Otra partida importante se estará invirtiendo, y también para el mantenimiento, seguridad y asistencia vial, que se invertirá más de 4,000 millones de pesos. El Ministerio de Interior y Policía, sobre todo por la situación de inseguridad ciudadana en la que sigue siendo el país, es otra de los ministerios priorizados que van a tener un incremento del presupuesto. Es importante señalar aquí que para el próximo año se anuncia un incremento general de los salarios de la Policía Nacional equivalente a alrededor de $300 mensuales, como parte de esta promesa o del cumplimiento de esta promesa que había hecho el presidente Abinader de aumentar a 500, al menos $500 mensual el salario de los policías en nuestro país, cifra a la que no se llegará ahora, pero el ministro de Hacienda hablaba de que se estaría haciendo de manera gradual. Yo creo que cuando se estudie esta pieza con detenimiento a partir de la presentación el día de ayer, se verán otros aspectos importantes, sobre todo el gasto a nivel de políticas sociales, pero también el tema de los ingresos del Estado, porque ya se habla en el presupuesto presentado el día de ayer que se estarían actualizando o revisando algunos impuestos. Entonces hay que prestarle atención a este tema. Y hay dos temas en relación a los ingresos y los impuestos que hay que prestarle atención y que pueden generar preocupación por parte de algunos sectores, como es el tema de la aplicación de impuestos a todos los salarios percibidos en el país. Ayer, el decano de negocios de la Escuela de Economía de INTEC, o de la escuela del área de negocios de INTEC, el economista Franklin Vázquez, hablaba de que esto pudiera dar a entender que se estaría aplicando impuestos a los salarios 13 y 14 que reciben los trabajadores en el país. El gobierno tiene que aclarar esto. Me imagino que en el presupuesto están estos detalles, pero habría que ver si esto es así.
Y por último, el tema de impuestos a servicios digitales internacionales que recibe el país. También hay que ver qué implicaciones tendría eso, porque recordemos que mucha gente usa muchas de estas plataformas digitales para videos, música, etcétera, etcétera. Y siempre la sola posibilidad de plantear un incremento de impuestos a estas plataformas, pues también genera mucho debate, Ush. Bueno, hay un tema que falta nada más y es el endeudamiento. Obviamente, puesto que será deficitario, el gobierno está contando con recursos que van a venir vía préstamos y colocación de bonos, ¿verdad? Tanto en el exterior como en el país. Realmente veníamos endeudándonos de todas maneras sin COVID y con esta situación pues más necesidad hay todavía. Será un tema, eso es ineludible ahora mismo, pero será un tema el manejo de la deuda. Bueno, por otro lado, señores, se le ha puesto fin, o se le va a poner fin en los próximos días, a una de las injusticias más crueles que hemos podido ver los dominicanos, y es el haberles negado por años y más años a los trabajadores cañeros la pensión cuyos fondos lo pagaron ellos con deducciones de sus salarios. Señores, innegables, se han muerto muchísimos de ellos, han fallecido sin haber podido ver sus pensiones. En un país donde los legisladores que aprueban para los plebeyos, para todos nosotros, los plebeyos, un régimen de pensiones, pero ellos se ponen unos privilegiados. Con 4 años que estén ahí salen ricos, nada más con la pensión. Y en el caso de los cañeros, que las pensiones salieron de su propio sudor y se las negaron por años y más años, bueno, finalmente el presidente Abinader se dignó a hablar con ellos, lo que no habían hecho ninguno de los otros presidentes, y había prometido solucionarlo el año próximo y después se decidió a solucionarlo ya en los próximos días. Esperamos que esto sea acatado sin tropiezos, sin problemas, es decir, que a los deudos de los que ya murieron no se la pongan en China, que esos recursos sean devueltos, porque es una devolución, encima de todo, es una devolución lo que se va a hacer del dinero que de ellos. Que realmente se necesita no tener corazón, no tener alma, no tener sentimientos para pisotear así a trabajadores, a gente que se dedicó a trabajar y que no salió nunca de la pobreza, y entonces pisotearlos de esa manera. Ese es el cese de una injusticia horrible, la que estaban padeciendo esas personas. Y finalmente, el presidente Abinader nombró a la esposa de Orlando Jorge Mera como embajadora en Brasil y a una hermana de la vicepresidenta Raquel Peña como cónsul en Sevilla. Esto no es ilegal, pero está llamando la atención y está despertando críticas. La preocupación es justa de mucha gente, pero de los que se quejan deberíamos excluir a los del gobierno anterior, porque hay mucha gente genuinamente preocupada y que lo expresa, pero hay gente del gobierno anterior criticando estas cosas. Señores, el presidente Danilo Medina
Yo creo que hasta las mascotas de la casa tenían cargo, de la casa de todos sus familiares, directos y políticos. Es decir, hermanos, hermanas, yernos, cuñados, sobrinos, y como dicen las esquelas mortuorias y demás familiares. Pero eso era el presidente Danilo, que como ustedes vieron, después de que perdió el PLD, él dijo que a él le daba angustia cada vez que iban los compañeros y decían, ponme a mi primo aquí, a mi hermano allí, a mi esposa más allá. Que a él a eso le causaba preocupación, angustia. Y él tenía hasta el gato de la casa nombrado. Pero la verdad es que es algo como un poco difícil de entender que la esposa de un ministro, que es el caso de Orlando Jorge Mérez, vaya de embajadora a Brasil. Entonces se van a separar, los van a separar sus responsabilidades en el Estado. Es un poquito como chocante, ¿verdad? No se puede decir que es nepotismo, porque el nepotismo es cuando una persona nombra a su propia familia en su trabajo. Pero de todas maneras se nota. La verdad es que eso se nota. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, señores, miren, no se despeguen de ahí, porque aquí quedan dos cosas muy importantes. Primero, en el próximo segmento vamos a hablar con el embajador de Alemania en la República Dominicana, su excelencia Volker Perthes. Y vamos a ver, vamos a tratar temas muy importantes, pero vamos a ver una cosa hermosísima, se lo anuncio desde ahora. Alemania ha hecho un video promoviendo el turismo hacia la República Dominicana. ¿Qué gesto de amistad más importante? Y van a ver también a la Filarmónica de Berlín tocando el himno nacional dominicano para nuestro orgullo y satisfacción y alegría. Y luego de esa entrevista, en la que vamos a tratar muchos temas importantes, entonces vamos a hacer un anuncio de algo muy importante que tiene que ver con este programa El Día. Y si se quieren enterar, no se despeguen de ahí. Repito, un anuncio importante en este programa, acerca de este programa El Día. Nos vamos por un momentito y regresamos con el embajador de Alemania.